Bueno, buenas tardes, arratsaldeón. Hablar antes de Marta Sanz es un suicidio social que yo no voy a incurrir más allá de lo necesario, pero sí que quería daros la bienvenida a las personas que estáis aquí, también a las que nos seguís por el streaming, porque arranca hoy el que creemos que va a ser un viaje apasionante con sesiones del ciclo que se van a extender hasta mayo y donde nos vamos a encontrar con 10 autoras fascinantes y su mirada a otras tantas diosas de la literatura. Quiero aprovechar para dar las gracias al Ayuntamiento de Pamplona y en concreto al Área de Cultura e Igualdad y por apostar por este proyecto y a Civivox Condestable por acogerlo. Respecto a Marta, no quisiera hacer una presentación estándar porque creo que la conocéis todas perfectamente. Simplemente decir que es una autora fundamental en el panorama literario y cultural, que ha transitado diferentes géneros y todos con muchísima brillantez: la poesía, el ensayo, la autoficción y, por supuesto, la narrativa. De hecho, viene de darnos una obra maestra que es Pequeñas Mujeres Rojas, que creo que es una obra muy audaz, muy valiente, tanto en su planteamiento estético, escritural, como en el contenido. Es una obra que yo creo que es imprescindible para entender la historia de violencias y silencios de un país. Y nada más que decir, solo quiero darte las gracias, Marta, por inaugurar el ciclo, porque es un lujo. Darte también las gracias por la generosidad que tienes siempre apoyando todas las propuestas que se te hacen, desde luego por lo menos las nuestras sin ninguna duda. Y daros las gracias a todas vosotras por estar aquí y me gustaría que le diéramos un aplauso grande para que entráramos en calor en el ciclo, en la inauguración de esta sesión y un aplauso un poco colectivo para todas. Bueno, yo en primer lugar quiero expresar mi gratitud a Catacrack, a Nerea, a Carolina, a los responsables de Civivox, a las personas que nos están siguiendo a través del streaming, y os quiero dar las gracias muy especialmente a las personas que estáis aquí hoy. Creo que la acogida ha sido absolutamente extraordinaria. Yo estoy sobrecogida, os lo tengo que decir, y creo que se han generado unas expectativas tan altísimas que haga lo que haga lo voy a hacer mal. O sea que, por favor, disculpadme, porque además, claro, con todos estos impedimentos pandémicos que tenemos, entre la mascarilla, yo que no soy muy experta en materias tecnológicas, la lectura y todas esas cosas, si me trabuco un poco, os ruego vuestra comprensión, vuestro afecto, vuestro apoyo, y espero que al final me aplaudáis un poquito, aunque sea menos que al principio. No importa. También deciros que para mí es un orgullo enorme y un honor enorme comenzar con este ciclo de Odiosas Amadas en el que van a participar compañeras a las que yo quiero y admiro. Y probablemente esto es una cosa que digo siempre, las quiero porque las admiro. Porque las he leído y porque me parecen mujeres con unas escrituras poderosísimas y con unas miradas sobre la realidad absolutamente deslumbrantes, que a mí me deslumbran doblemente habida cuenta de su juventud, porque la mayoría de las participantes en el ciclo son mujeres más jóvenes que yo, cosa que me alegra infinitamente. Entonces, yo he preparado un texto, como venía un poco sobrecogida y como venía un poco intimidada por tener que abrir el fuego, que es una metáfora que no me gusta nada, tampoco me gusta nada lo de romper el hielo, pero bueno, da igual. Entonces, he escrito un texto y es un texto que voy a compartir con todos vosotros, con todas vosotras, y que iremos acompañando con la imagen. Yo lo he escrito lo mejor que he podido. Y os aviso que no es un texto especialmente académico, porque creo que de lo que se trataba fundamentalmente era de hablar de Marguerite Duras, que es una escritora a la que yo admiro profundamente, desde mi formación como lectora, desde mi formación como escritora y probablemente también desde mi formación como mujer. Entonces vamos a ver si el aparato responde. Sí.
Primer fallo técnico, que esto hay que decirlo. El fondo de este PowerPoint era negro, pero por razones que tendrán que ver con Viva el mal, viva el capital, la bruja Avería y los electroduendes, se ha transformado en un fondo verde. No tengo nada en contra del color verde, o sea que podemos proseguir, pero que sepáis que era negro. Mi intención era pero claro, que la tecnología se confabula contra mí. Creo que mi caligrafía no se parece a la de Margarit Duras. Solo espero que las páginas que voy a compartir con vosotras tengan algo de su elocución. No expreso esta esperanza como la constatación de una influencia en mi estilo, sino como un deseo y un ojalá. La primera imagen, en realidad más que la primera imagen, la imagen que podéis ver a vuestra izquierda, es de mis notas mientras preparaba esta charla. La segunda, no. Todo comienza con esta fotografía. Podría decir que todo comienza con este libro, pero en realidad estaría mintiendo, porque todo comienza con esta fotografía, con la representación de una mujer que es una niña y que es observada por una mirada ajena que la objetualiza, el fotógrafo. Los fotógrafos hacen muchas cosas con todas nosotras. Para ser amada, es preciso primero ser observada, aunque lo observado no tiene por qué coincidir siempre con algo visual. Siempre hablamos con metáforas. Podríamos observar una voz, una caligrafía, una manera de ser o un cuerpo transparentado en un intercambio de correos electrónicos o de mensajes de voz en Instagram. La voz y lo intangible también son cuerpo. Pero quizá aquí lo importante sea el hecho de que observar no es un sinónimo de apropiarse ni de objetualizar al observado, a la observada en este caso. Pero nos educan así, y a esa educación acaso le da vueltas la mirada miope y embriagada, dolida, de Margarit Duras. Esta es la primera aparición del amante en el libro al que le da título. Dice Margarit Duras, escribe Margarit Duras: en una limusina hay un hombre muy elegante que me mira. No es un blanco, viste a la europea, lleva el traje de tusor blanco propio de los banqueros de Saigón. Me mira. Me mira. La mirada como requisito indispensable del amor, y en la mirada algo que construye y algo que destruye. Porque más allá de las historias de vampiros, de la imaginería romántica, el concepto del amor de Duras es existencialista. En El extranjero, Camus cuenta la historia de Salamano y su perro. Salamano es sádico con su perro, pero casi enloquece cuando el animal se pierde. No puede vivir sin él. Sartre, en sus escritos, presenta el sentimiento amoroso como una relación de poder. Sábato dibuja la violencia feminicida en El túnel. Juan Pablo Castel, el artista, se cosifica a sí mismo en un cuadro que contempla María Iribarne. Él se siente entendido y desnudo, y ya no puede soportar perder los ojos de María, que a su vez está casada con Allende, un hombre ciego. En la parte más siniestra de la literatura existencialista es como si los hombres ciegos no pudiesen amar. Ahora, casi sin sentir,
Me vienen a la mente las mujeres de ojos blancos, sin pupilas, de Modigliani, como esta mujer de ojos azules, pintada en 1918. Todo está conectado. Tengo esa impresión. Los ojos son un símbolo freudiano de sexualidad, correlato de las gónadas, instrumento para aprender al otro. Tras escribir los ojos azules, pelo negro, ojos y más ojos, también la mirada de LOL en el arrebato de LOL V. Stein, los ojos de LOL que descubren el abrazo de su amante y otra mujer, tras escribir los ojos azules, pelo negro, Margarit está casi completamente ciega y para tramar la vida material, en 1987, primero mantiene conversaciones con Jérôme Béjur, escritor y realizador, y termina dictando a Jean Andrea. Aquí estoy citando a Menene Gras Balaguer. Termina dictando a Jean Andrea, el cual escribe a máquina el resto del relato. El intento no resulta fácil para ella al tratarse de una escritura de aluvión que arrastra toda clase de sedimentos procedentes de la soledad de la escritora y su entorno que nunca desaparece. Fin de la cita. No podremos entender los lacónicos criptogramas de la escritura de Duras, sus cortantes haikus en prosa, su delicada contundencia, sin reparar en que la baba de la araña siempre pega el dentro y el fuera, lo introspectivo, y los hirientes contornos de una realidad que es pobreza, guerra, dolor, adicciones. Es incluso el deseo de ser aceptada por quien nunca la aceptará. Sartre, Simone de Beauvoir pensaban que la Duras escribía muy mal. Ella no se curó nunca de ese dolor. La vida material es un texto que no se deja domesticar. Los textos de la autora nunca se dejan domesticar, pero todo eso forma parte de la aguja con la que Duras se recose en el año 1984. Con El amante adquiere fama mundial. Antes había escrito muchas otras palabras que el viento estuvo a punto de llevarse. Luego ella pasará toda la vida mirándose a sí misma, utilizando la escritura para desfragmentar su cuerpo roto, enseñándonos, a muchas de nosotras a escribir. Pero todo empieza aquí, con la boca de piñón pintada, con las ojeritas y la expresión de Gioconda. Miro la fotografía y me pregunto si esta niña es vampira o vampiresa. Hago hipótesis sobre su edad y empiezo a elucubrar sobre los procesos de envejecimiento prematuros y sobre esas niñas que se creen muy malas y al final son carne envejecida antes de tiempo, desecho, añojo de segunda B. Más tarde, leyendo Hanoi, uno de los ensayos recogidos en la vida material, tengo la impresión de que Margarit se reivindica como propietaria de sus curiosidades tempranas y de un deseo natural, delicado, espontáneo, que le escamotean las convenciones sociales. Escribe Margarit Duras en este ensayo titulado Hanoi. Me siento algo así como deshonrada por haber sido tocada. Tengo 4 años. Él tiene 11 años y medio. No es todavía púber. Su verga aún es blanda y dulce. Él me dice lo que hay que hacer. La cojo en mi mano. Fin de la cita. Tras esta masturbación precoz, el niño es despedido de la casa en la que trabaja y ella es duramente reprendida por su madre. Olvida, olvida, olvida. Pero, ¿qué ensucia la sexualidad?
dejarse curiosear, sentirse sucia, explorar juntos la diferencia de edad. Ella no lo siente como una violencia, sino como un descubrimiento y, sin embargo, suciedad, suciedad, suciedad. Marguerite Duras, desde los límites de su cuerpo y de su edad, explora los límites lábiles, conflictivos. Sigo mirando la foto y veo la boquita pintada. Es un fetiche erótico, una boquita para el amor. Los labios que casi todas las niñas juegan a pintarse para fingir que son mayores. Se me vienen a la cabeza otros juegos de aproximación anticipada de la muerte. Las naranjas en el pecho plano, sobre las frágiles costillas, los zapatos de tacón que zancajean, las medias de cristal se llenan de carreras con solo mirarlas, la bisutería de mamá o de las tías, los lápices de ojos, una bata con brillos o un camisón como traje largo, una agendita sentimental, un teléfono de juguete. La boquita pintada nos aproxima a la muerte por dos razones muy concretas: los años que se nos echan encima de golpe y el deseo de ser un objeto deseable, que puede caerse al suelo y se puede romper, como delicada cajita de música. El descubrimiento de la sexualidad, el mito de la pubertad y la adolescencia colocan la existencia humana en el punto de inflexión entre eros y tánatos. Nacer, crecer, reproducirse o no, retozar, morir. El coito, el orgasmo y la pequeña muerte. Lean El guardián entre el centeno. Este miedo al sexo como proximidad de la muerte y no como celebración de la vida en los tiempos de posguerra se expresa muy bien a través de la trama de deformación de Holden Caulfield, el guardián entre el centeno de los niños que crecen y no deberían crecer, sino quedarse congelados en la infancia, porque la sociedad los corrompe y los ensucia. Ese moralismo empapa la mayor parte de la literatura de la segunda mitad del siglo XX, también la literatura de Marguerite Duras, que se aparece en mis sueños como una campanilla, como una ninfula emparentada con las hadas, con las ninfas y con otras mujeres que, más allá de nuestro tamaño minúsculo o de nuestras enormes dimensiones, nos quedamos pequeñitas para siempre jamás. Aunque acaso todo este planteamiento sea demasiado académico, como de departamento de universidad estadounidense fascinado con la Europa de la deconstrucción. Esto me preocupa mucho. ¿Acaso tengamos que ponernos a hablar de dinero desde el mismo momento en el que los labios pintados de una niña en Indochina aparecieron en pantalla? Escribe de nuevo Marguerite Duras en La vida material. Cuando Bernard Pivot me preguntó qué me había retenido junto al amante chino, dije: el dinero. Pero habría podido añadir: la fabulosa comodidad del automóvil que parecía un auténtico salón, el chofer, la libre disposición del coche y del chofer, el olor sexual del tusor de seda y de su piel, la del amante. Son cosas que hacen más fácil amar, si usted quiere. Creo que el amor siempre va de la mano con el amor. Nadie puede amar completamente solo por su parte. Me amaba tanto que debía amarle y me deseaba tanto que debía desearlo. Fin de la cita. Marguerite le dice a su interlocutor en La vida material cosas que hoy suenan extremadamente incorrectas. Me amaba tanto que debía amarle y me deseaba tanto que debía desearlo. Pero ¿no lo hemos hecho muchas veces? Hay un gesto de vanidad y también un gesto generoso en esa manera de entender el amor. Marguerite siente que se ha beneficiado del dinero del amante.
Margarit sabe que a menudo el dinero no puede separarse del amor. Margarit no es tan consciente, tal vez, del daño que se le ha infligido a ella. Margarit Duras se cree que lleva la batuta. Podríamos pensar que es un poco ingenua, pero la persistencia de su escritura nos indica que ella sabe que está dañada, pero no localiza su herida exactamente y con cada palabra la circunda. Miro la foto y en el claroscuro, en el contraste entre la sombra y la luz, encuentro reminiscencias del expresionismo, la mirada de un mundo maniqueo de filos preciosos, la ungulada mano de Nosferatu que posee desde la oscuridad el corazón de la amada, las pobrecitas mujeres fatales que se creen muy listas y hasta cuando ejercen la violencia y transgreden, acaban convertidas en carne de cañón, víboras muertas. La luz de la fotografía no le hace ningún favor a la niña Margarit. Los ojos son inteligentes, pero están cansados. Los ojos nos taladran y nos muestran quizá menos de lo que están viendo en nosotras. No sé si estos ojos me están pidiendo ayuda o me están retando. Ya hemos hablado de los ojos. No nos queremos repetir, aunque en la serialidad y el bucle especular de los libros de la escritora francesa, en su permanente puesta en abismo, volvemos a experimentar la claustrofobia de ser expuestas en una urna de cristal, antes de la desaparición. Miro la foto y veo el ángel y el demonio. La mitad derecha de la cara es una angélica criatura hecha de luz, con los rasgos marcados en su atractivo, la boca definida y un redondo ojo ingenuo. Está muy cansada, cansadísima, casi enferma. Por favor, que alguien lleve pronto a esta niña blanca al hospital. La mitad izquierda del rostro es la de una criatura que habita en la oscuridad. El ojo, más pequeño, menos franco, más sucio, ajusta la visión y lo que ve no parece dulce. Por detrás del ojo, que sale de una masa negra y de la ceja, más malévola y escéptica, podemos adivinar un pasado demasiado grande para una cabeza tan pequeña. Un boudoir, la lección de un preceptor que pese a la dulzura es violento y pese a no impacientarse con el cuerpo, sí se impacienta con la edad. Hay niñas sexualizadas, hay niñas violadas, porque quienes las tocan creen que sus cuerpos fetiches tienen propiedades mágicas y elixires de la eterna juventud. El ojo también me dice que es más listo que yo. Hay rencor. Es un medio rostro que nos podría fulminar. Vindica. La frente es blanca, despejada, luminosa, de una lucidez que hace tanto daño que más tarde habrá que anestesiar. Serán los días del vino y de las rosas, del whisky, del vino, Escribe de nuevo Margarit Duras en un ensayo de la vida material titulado El alcohol. El alcohol hace resonar la soledad y termina por hacer que se lo prefiera antes que cualquier otra cosa. Beber no es obligatoriamente querer morir, no. Pero no puedes beber sin pensar que te estás matando. Vivir con el alcohol es vivir con la muerte al alcance de la mano.
lo que impide que acabes contigo cuando enloqueces a causa de la embriaguez alcohólica, es la idea de que una vez que hayas muerto, no podrás beber más. Desde que empecé a beber, me convertí en una alcohólica. No tardé en beber como una alcohólica. He roto este cuerpo para recomponerlo. He roto este cuerpo para entenderlo mejor. He roto este cuerpo porque sé que las representaciones nos rompen. He roto este cuerpo porque yo también estoy dentro de él, porque me quiero reintegrar, porque no sé quién hizo la fotografía de esa niña y no la ayudó. Esta niña nos obliga a adoptar una posición moral respecto a la construcción de nuestro deseo. ¿Quién nos lo pone dentro? ¿Cómo al introducir una especie invasora en nuestro hábitat hay otro deseo que desaparece, que se desplaza? ¿Dónde está ese otro deseo de las mujeres, de las que no son lolitas, ni caperucitas, ni ángeles, ni demonios, ni Evas tentadoras, ni madres caníbales, ni amorosas madres abnegadas? Margarit, tú, yo, solo sabemos que el cuerpo es pura contractura, que nos duele al trocearlo, que experimentamos el significado sangrante de la vivisección, que cuando se pega nos vuelve a doler porque es un cuerpo parasitado y con lombrices, que el cuerpo es el soporte de la escritura y la escritura se clava en el cuerpo, para bien o para mal. Mujeres cuerpo, mujeres despojadas del espíritu divino, del genio que alienta la inspiración de los hombres, de lo que no es materia. A lo mejor nos hemos dado cuenta, pero menos mal. Nos encarnizamos en la escritura, escribimos con lo que existe, que es la materia del cuerpo, y convertimos nuestros libros en una sustancia física que se puede metabolizar. Ahora podemos enfocar las cosas pequeñas importantes y entender que en las cosas pequeñas importantes se reflejan las grandes injusticias. Marguerite Duras, desde una concepción circular del tiempo, comparte las ondas sobre la superficie de una laguna, las ondas de Clarice Lispector, de Janet Winterson, de Dacia Maraini, de Brigitte Giraud. Son las afinidades, los aprendizajes, las constelaciones, la intertextualidad de la escritura de un cuerpo que deja de ser antropomórfico y se revela desde otro poder y otra vulnerabilidad, otra armonía y otras patologías asimétricas, otro placer y otro dolor. Todo comienza con esta fotografía que es la portada de un libro que yo leo estando enferma, con fiebre en la cama. Busco en Google y encuentro un dato relevante. La novela fue publicada en España con esta portada, la que hemos diseccionado, por la editorial Tusquets en 1984. Esto quiere decir que yo leí esta novela, enferma y febril, muy lánguida, en la primera habitación a la derecha entrando por el pasillo de la casa de mis padres. Yo nací en noviembre de 1967. Tenía entonces, cuando leí esta novela, 16 años. Y desde ese momento ya nada fue igual. El amante, en traducción de Ana María Mox, de quien va a hablar aquí también Cristina Fallarás, comienza así. Un día, ya entrada en años, en el vestíbulo de un edificio público, un hombre se me acercó. Se dio a conocer y me dijo:
La conozco desde siempre. Todo el mundo dice que de joven era usted hermosa. Me he acercado para decirle que, en mi opinión, la considero más hermosa ahora que en su juventud. Su rostro de muchacha me gustaba mucho menos que el de ahora, devastado. Pienso con frecuencia en esta imagen que solo yo sigo viendo y de la que nunca he hablado. Siempre está ahí en el mismo silencio deslumbrante. Es la que más me gusta de mí misma, aquella en la que me reconozco, en la que me fascino. Muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. A los 18 años ya era demasiado tarde. Entre los 18 y los 25 años, mi rostro emprendió un camino imprevisto. A los 18 años envejecí. No sé si a todo el mundo le ocurre lo mismo. Nunca lo he preguntado. Este es el comienzo del amante. Pienso que la precocidad, esto ya es mío, no es del amante. Pienso que la precocidad no es algo que se elija. Aunque también pienso que la precocidad no tiene por qué relacionarse siempre con la depravación. Rememoro los días en que fui una niña salvaje y me doy cuenta de que me mitifico a mí misma, porque en realidad nunca lo fui, aunque creyera serlo, como Margarit Duras. Los sucesivos rostros de Margarit son la constatación renovada de que el cuerpo es un texto. También son la constatación de que el miedo se va acentuando mientras la vida pasa y dura incluso más tiempo del que se habría podido prever. Porque Margarit Duras fue una niña pobre en la colonia de Indochina. Su cuerpo sirvió para que su familia tuviese una vida mejor. Y su familia no le agradeció las relativas comodidades ni la perdonó nunca. La colocó en una posición irremediable que Duras quizás solo pudiese escamotear creándose un cuerpo paralelo, el de la escritura. Con la escritura, sin embargo, no se puede escapar, porque las palabras nos reinsertan en lo que somos. Así que yo estaba enferma en la cama y mientras leía este libro aprendí un montón de cosas que ahora quiero enumerar porque sin haber leído esta historia, o mejor, sin haber leído estas palabras escritas una detrás de otra con una modulación tan precisa, yo nunca me habría dedicado al oficio de escribir. Listado de los aprendizajes. Aprendizaje número 1. Leemos desde antes de abrir la primera página de un libro. Antes de entrar en El amante, yo sabía que el libro lo había escrito una mujer. Yo sabía que la mujer que había escrito el libro recreaba un momento de su vida en el que ella era la niña de la foto. Yo sabía que tenía 16 años y pensaba que la literatura casi siempre sobrevolaba el paraíso por el efecto lisérgico de las palabras hermosas. Yo leía y no podía dejar de mirar esa foto. Volvía a la foto cada 2 párrafos. La foto se transformaba por efecto de mi lectura y mi lectura cambiaba cada vez que volvía a contemplar la foto. Aprendizaje 2. Me propuse la tarea de preguntarme por el significado de lo bello. Me propuse reflexionar sobre las implicaciones de asociar la belleza a la crueldad. Con el paso de los años, he desarrollado una lectura en clave de género que me indica que esa asociación puede ser espantosa. También he desarrollado una interpretación que me dice que la literatura no es edificante ni ejemplar y que a veces aprendemos de las palabras que se nos clavan como cristales en las yemas de los dedos, muy cruelmente. Aprendizaje 3. Los sentimientos ardientes se pueden expresar a través de un verbo gélido. El frío y la distancia
queman. Aprendizaje 4. Miro la realidad con mis lentes de mujer. Mis lentes de mujer deberían ayudarme a empatizar con las fragilidades. No se puede entender los libros de Marguerite Duras sin conceptos como pobreza, explotación, guerra, marginación, daño. No son conceptos, son posiciones del cuerpo, arrugas. Aprendizaje 5. Todo parecía limpio y de pronto se emborronó. No había nada leve, aunque todo lo pareciese. Aprendizaje 6. Lolita existe. Lolita cuenta su historia. Lolita no es una mujer vulgar, pero tendría todo el derecho de serlo. Igual que Caperucita debería odiar a su madre, a su padre y a su Espíritu Santo. Lolita está condenada a la autodestrucción por responder a los cánones establecidos, por ser Lolita y por no tener dinero, y porque su hermano la pega, y porque su madre es difícil, y por no tener dinero, no tener dinero, no tener dinero. Aprendizaje 7. Envejecemos siendo niñas, nos empequeñecemos amando. A lo mejor es preferible ser mucho más inocente y creer que una se puede liberar de las cadenas en un acto epifánico como una pequeña Miss Sunshine. Aprendizaje 8. Marguerite Duras reflexiona en voz alta sobre sus lectoras y sobre sus lectores. Y dice, vuelvo a citarla, «Sois vosotros los que me dais miedo. Y sois vosotros los que me atemorizáis a veces como si fuerais malhechores». Escribe esto en La vida material. Y es que una nunca sabe delante de quién se está quedando desnuda. Me niego a tener que demostrar nada permanentemente. Me niego a ser polimórfica y a hacer el sobreesfuerzo de expresar con mis libros lo que soy y lo que no soy. ¿Dónde estoy? Me niego y, sin embargo, me he convertido en una maestra de la versatilidad. Pero en cada página, en cada obligación y en cada devoción hay algo de mí. Me soy razonablemente fiel, aunque no sé si la fidelidad es muy importante. También me pregunto por qué Marguerite Duras eligió como título de su novela El amante. ¿Por qué no la tituló Marguerite, la niña, la francesa, yo y el círculo vicioso del que jamás pude salir, la fragilidad, el temblor? Luego usé esos aprendizajes para escribir mi primera novela, El frío, en el año 1995. Porque supe que una mujer que escribe tiene derecho a hablar de sí misma con su propia voz. Porque supe que un libro puede servir para hacer daño y para dañarse. Porque los libros son cuchillas y trascienden la celda de las tapas. Porque quise curarme de un amor contándolo y acabé sumergida en la idea de la distancia. Me vinieron a la cabeza asociaciones terribles, romanticismo y cristal, ser un monstruo y no saberlo, ser una víctima, una mujer explotada y no saberlo. Al menos cuando yo viví mi desamor, no tenía la conciencia de ser tan pobre. Me dejé dentro un aprendizaje. Aprendizaje 9. Escribir es encarnizarse. No se puede escribir sin la fuerza del cuerpo. La entrada de clavícula es un pensamiento de Marguerite Duras, fuerte y delicado. Marguerite Duras está tan dentro de mí que ya no aprendo nada cuando la leo. Y sin embargo, la leo frenéticamente, igual que me miro al espejo para no verme todas las mañanas.
Me miro en el espejo para acostumbrarme y en la costumbre se produce la magia del borrado. Otras veces yo, igual que el hombre que increpa a Marguerite al comienzo del amante, también me encuentro mejor. Ahora que antes, quiero decir. Me reconozco en su fractura y en sus temblores de adicta y dependiente. Yo no soy alcohólica, pero conozco mis límites. Me los han subrayado delante de la cara para que no se me olviden. Envejeceréis y os convertiréis en escritoras viejas, o lo que es peor, en viejas escritoras, material de archivo. Marguerite, cuando le preguntan por qué no está en la Academia Francesa, responde: yo bebo. Es obvio que las vergüenzas son mucho más grandes si eres una mujer. Dice Marguerite en La vida material: una mujer que bebe es como si bebieran un animal o una niña. El alcoholismo escandaliza cuando es la mujer la que bebe. Una mujer alcohólica es poco frecuente y debe tomarse en serio. Lo que se alcanza es la naturaleza divina. He podido ver ese escándalo a mi alrededor. En mi época, para tener la fuerza de afrontarlo en público, como por ejemplo entrar sola en un bar por la noche, era preciso haber bebido ya. Es obvio que hay mujeres que no se saben ver. Y esa falta de soberbia, a lo mejor no es falta de soberbia, sino una soberbia que debería llamarse de otra forma. A lo mejor esa es la actitud ejemplar, la de una mujer que escribe y deja sus huellas dactilares en cada libro y es impropia y disidente y no es ejemplar ni en su vida, ni en su escritura, ni en su visión de las mujeres, los hombres, las madres, las parejas. Me reconozco en el error de querer gustar a quien no le gustó y de no conseguirlo jamás. ¿Vamos a quedarnos ahí? Muchas gracias a todas. Bueno, os tengo que decir que verdaderamente el PowerPoint nos ha traicionado, porque había unas fotos muy bonitas que se las ha comido enteras el título. Lo siento, la próxima vez intentaré ser audiovisualmente más competente. Y por lo demás, si queréis preguntar algo, si queréis comentar algo, aquí estoy yo a vuestra entera disposición. Si no queréis preguntar nada, yo también he traído otras frases de Marguerite Duras extraídas de ese maravilloso libro del que os he leído tantos fragmentos, que es La vida material, que me parecen muy, muy reveladores, porque claro, las cosas que ella dice en ese momento ahora suenan rarísimas. Algunas porque son muy avanzadas, algunas por todo lo contrario. La gente piensa en Marguerite Duras, bueno, pues ella tenía unas ideas, unas experiencias, una manera de vivir la vida seguramente muy transgresora, pero sin embargo luego hacía unas reflexiones sobre las mujeres que a veces no eran justas sobre las mujeres, con las mujeres quiero decir, o sobre los hombres, o sobre las familias, o sobre muchísimos otros asuntos. Pero bueno. Por ejemplo, mira, dice, y digo que dice porque, como os comentaba, dice realmente, ella dicta, porque ya no está ciega y no puede escribir, ¿no? Por ejemplo, dice: el mar en el verano del 80 es lo que no he vivido, es lo que deposité en un libro porque no había podido vivirlo.
A mí esta frase me parece maravillosa porque creo que expresa muy bien el significado de la escritura como deseo y el significado de la escritura como grafía del cuerpo. Otra frase que me parece excelente: me habría gustado hablar de todo y de nada, como cada día en el transcurso de una jornada como las demás, trivial. Pero es imposible hacerlo, evadirse del sentido, no ir a ningún sitio y limitarse a hablar sin partir de un punto dado de conocimiento o de ignorancia, hasta encontrarse al azar en medio de la muchedumbre de palabras. No se puede saber y no saber al mismo tiempo. A mí me parece una belleza. Yo tengo todas las... Cuando a mí un libro me gusta, se nota mucho, no porque lo diga, que normalmente lo digo, sino porque doblo todos los piquitos de las páginas que me han interesado. Y os puedo asegurar que la vida material es una especie de acordeón o tremendo y deformado. Escribe también allí ella: me he perdido todos los placeres del distrito sexto. Era demasiado baja para ir a los lugares donde las mujeres eran altas. Me daba vergüenza, como suele darles a los jóvenes no ir a la última. En resumen, por diversas razones, la vergüenza abarca toda mi vida. Yo esto lo entiendo tan bien, no solo por lo de bajita, sino por lo de la vergüenza. Enseguida es demasiado tarde en la vida para ir al tabú o al démago. Enseguida habrían dejado de existir los locales públicos que había en mi época para ir a bailar. Quiero decir, las mujeres. Ella insiste mucho en esa vergüenza que sentían, y yo creo que siguen sintiendo las mujeres, de ir a bailar solas o ir a beber solas o realizar este tipo de actividades lúdicas solas. Otra frase con la que me identifico muchísimo: escribir no es contar historias. Fijaos qué curioso, ¿eh? Escribir no es contar historias, es lo contrario de contar historias. Es contarlo todo a la vez. Es contar una historia y la ausencia de esa historia. Es contar una historia que sucede debido a su ausencia. Muchas veces en literatura yo creo que es mucho más importante lo que no decimos que lo que estamos diciendo. Y creo que Margarit Duras lo expresa maravillosamente bien. Y acabo con esta cita, con esta yo ya me siento pero súper identificada. Dice: yo tengo un uniforme desde hace 15 años. Es el uniforme MD. Es un uniforme que al parecer ha dado pie a un look Duras, que retomó un modisto el año pasado. El chaleco negro, una falda recta, el jersey de cuello alto y los botines de invierno. He dicho, no coqueta, pero es falso. Hacerse con el uniforme es querer que haya una correspondencia entre la forma y el fondo, entre aquello que queremos parecer y lo que quisiéramos parecer, entre lo que queremos ser y lo que deseamos mostrar. Las mujeres que hablamos en público, y esto lo podéis encontrar en el ensayo de Chimamanda, hay veces que nos preguntamos ¿qué me pongo? Y a veces te preguntas ¿qué me pongo? Con más insistencia y más intensidad que ¿qué voy a decir? Porque sabes que mucha gente te va a juzgar por eso. Yo esto ya lo tengo superado. Siempre me pongo lo mismo. Por eso también tengo el uniforme Duras. Me pongo el vaquero, me pongo el jersey, me pongo una cosita para abrigarme el cuello y san se acabó. Se acabaron los golpes de efecto. Entonces, por eso entiendo perfectamente a mi amiga Margarit Duras. Bueno, ¿os animáis a preguntar algo? ¿O tenéis tanta vergüenza como Margarit Duras y como yo? Que no se diga que han pasado unos cuantos añitos, ¿eh? Deberíamos
Sí, adelante. Hola Andrea, ¿cómo estás? Te he reconocido de lejos y con mascarilla. ¡Qué maravilla! Gracias. Nada, me quedé con una frase que se me quedó colgando, espero que después esto lo podía en algún lado porque me gustaría volver a escucharte. Dijiste que no se puede escapar de la escritura, ¿no? La escritura no es para evadirse, no es para escaparse. ¿Puedes explicar un poco más sobre eso? Sí, yo creo que cuando tú escribes y sobre todo estás escribiendo explícitamente desde una materia autobiográfica de la que quizá te distancias por el uso del lenguaje, por los filtros retóricos, eso muchas veces, en lugar de salvarte, en lugar de curarte, en lugar de subrayar la dimensión terapéutica que puede tener la escritura, de hecho a veces la tiene, lo que hace es clavársete más en el cuerpo, hacerte consciente de muchas más cosas, reinsertarte en tu realidad. Y muchas veces el proceso de reinsertarte en tu realidad, lejos de ser placentero, es doloroso. Pero desde luego cuando tú escribes, yo creo que en lugar de escapar, lo que haces es reconcentrarte muchas veces, y lo que haces también muchas veces es poner en contacto lo que hay dentro de ti con lo que está fuera de ti. Y en esa toma de contacto entre lo interno y lo externo, muchas veces surgen las contradicciones y afloran todos aquellos aspectos de la realidad en la que habitas que te pueden hacer daño por numerosos motivos. Por ser mujer, por ser pobre, por ser negra, por estar enferma, yo qué sé, por infinidad de cosas. Entonces, partiendo de la base de que hay un tipo de escritura terapéutica, de hecho hay muchos psicoanalistas y muchos psiquiatras que a las personas cuando están mal les dicen escriba, yo como escritora y como escritora que ha leído a escritoras que han utilizado mucho el género de la novela de duelo o eso, la autobiografía o la autoficción, yo no he visto que ninguna escritora se salve con un libro. Como mucho puedes encontrar un cauce para conversar con las demás, para conversar con los demás, y eso puede ser enriquecedor, eso puede ser liberador, eso puede ser socialmente positivo, pero creo que es ingenuo pensar que te vas a salvar escribiendo un libro. Hay veces que se te clava más dentro. Pensar es lo que tiene. Tiene un momento malo, tiene un momento turbio, o sea, tú te pones a pensar y el primer momento es turbio, es malo, empiezas a ver las cosas reguleras, ¿no? Y luego ya se supone que toda esa turbiedad debería revertir en un efecto positivo, transformador. Yo al menos quiero creer eso, porque si no, no sé qué hago aquí, no me estoy cortando las venas en algún sitio. No tengo intención. Bueno, Andrea se lanzó. Y eso, rompiste el hielo. El lenguaje de Marguerite Duras a veces son como esquirlas de hielo. Esquirlas de hielo que van produciendo heridas y además producen cortes muy precisos. Por ejemplo, esa conciencia que ella tiene de la precocidad, del envejecimiento prematuro y de cómo esa precocidad y ese envejecimiento prematuro se refleja en su físico, en la expresión, en la manera de mirar, en las arrugas de su cuerpo, esa conciencia del cuerpo, esa conciencia de la escritura como un acto de fisicidad en el que tú te encarnizas. Primero porque aprietas el lápiz y lo aprietas mucho y estás poniendo tu cuerpo en ese texto que escribes, ¿no? A mí me parece una escritora fascinante. Con todas sus contradicciones, porque otra de las cosas muy, muy fascinantes de Marguerite Duras y de gran parte, muchísimas de las escritoras que yo creo que merecen la pena en este mundo, son las contradicciones. El enorme espacio de contradicción en el que tú estás revelando tu fragilidad.
No, a vosotras. Te quería preguntar sobre los libros, lógicamente, pero Mandíbulas es una autora que también hizo cine. Y bueno, porque no sé si me gustaría que comentaras un poco si hay películas que te gustan, si ves algo diferente en ella, en esa otra manera de expresarse. Vamos a ver, yo no me he puesto a pensar contrastivamente en la Margarit Duras cineasta y en la Margarit Duras escritora. Seguro que hay que hay diferencias, porque los lenguajes son distintos, pero sin embargo, yo lo que percibo son las similitudes. O sea, yo, por ejemplo, cuando vi hace poco tiempo otra vez Hiroshima Mon Amour, y creo que en Hiroshima Mon Amour hay algo que tiene mucho que ver con el amante. Es un amor distanciado, un amor imposible, un amor en el anticlimax, pero lo importante es la guerra. Lo importante es lo que está detrás. En el amante pasa lo mismo. En el amante lo que pasa es que el cuerpo de esa niña es el que es porque está en el contexto sociopolítico en el que está y están ocurriendo las cosas que suceden, ¿no? Entonces, creo que hay una impronta sentimental, una impronta vivencial que de alguna manera empapa tanto las películas como las novelas. Pero no me atrevo a hacer análisis cinematográficos más profundos porque no tengo los mecanismos. O sea, quiero decir, carezco del lenguaje para podértelo explicar. No, pero te preguntaba desde un punto subjetivo. O sea... Sí, no, pues sí, subjetivamente para mí son parte de lo mismo. Son parte. Yo creo que ella siempre está contando lo mismo, en realidad. Y luego hay una cosa muy interesante porque fijaos que claro, aquí, oh diosas amadas, Nerea se ha puesto ahí, a mí cuando me dijo, ¿quieres participar en un ciclo? Se llama pues no sé, realmente no lo sé. Pero claro, cuando participas en un ciclo que se llama Odiosas Amadas, yo pensaba, claro, yo he leído los libros de la Duras, los libros de la Duras tienen un componente autobiográfico muy fuerte, he visto las películas, pero yo soy una mujer que no me gusta leer biografías de escritores ni escritoras. O sea, a mí me gusta conocer al escritor o la escritora a partir de los textos que ellos o ellas escriben. Creo que hay que, en ese sentido, respetar la imagen que cada una quiere dar de sí misma o el proceso de indagación que cada una quiere compartir con las demás, más allá de lo que ha sido la vivencia real de su vida recogida por los biógrafos. Esto no lo digo por lo del cine, sino lo digo porque al de oh diosas amadas dije, uy, una cosa tan personalista, me voy a poner a leer biografías de Margarit Duras y pensé, no, lo que yo tengo que saber de Margarit Duras lo tengo que saber por el dolor y lo tengo que saber por la vida material y lo tengo que saber por el amante y lo tengo que saber por el resto de sus obras, ¿no? Pero bueno. Ahí hay una persona. Sí, quería comentar un poco sobre también el concepto de venía encima la figura de Margarit Duras, ¿no? Como la biográfica y lo que también ha sido un poco por su escritura, ¿no? Por su escritura y por su lectura, ¿no? Entonces, en ese contexto estaba hablando de Melissa y estaba también acostumbrando un poco la idea sobre la escritura como medio, como medio no me gusta la palabra, pero como posibilidad de sobrevivir o de vivir. En Melissa sería sobrevivir una situación, ¿no? Entonces, cómo la escritura está vivenciada en sus vidas, ¿no? Porque no es otra cosa.
Bueno, yo creo que si te he entendido bien, creo que coincido completamente con tu planteamiento, con lo que has comentado. Yo he dicho muchísimas veces en muchos lugares que en realidad para mí la escritura, toda la escritura, siempre parte de una pulsión autobiográfica. O sea, en todos los textos que escribimos, aunque estemos hablando eso de hadas con el pelo verde que habitan en las cumbres borrascosas, siempre hay una pulsión que es autobiográfica porque tú estás reflejando tus fantasmas, tus miedos, tus inquietudes, tus incertidumbres, tus deseos, satisfechos o insatisfechos, tus ansias de saber. Y para eso puedes utilizar o bien las máscaras de la ficción o puedes utilizar de una manera más explícita los acontecimientos de tu propia vida y las dos fórmulas son legítimas. Yo creo que se establece un debate muy espurio y muy artificial que hemos seguido en los últimos años muchísimo entre ¿qué es mejor? ¿La literatura autoficcional o autobiográfica, que es diferente, o la literatura de ficción, la imaginación o los libros más explícitamente relacionados con la vida de los escritores? A mí me parece que los dos son formidables, que se trata de hacerlo bien. Y ya está, o sea, pero entrar en esas polémicas de que si, no, la verdadera ficción, la verdadera literatura es la que tiene que reformular la experiencia vital a partir del filtro de la ficción para hablar en una tercera persona que la legitima, bueno, pues puede ser que sí o puede ser que no. O sea, yo aprendo mucho de las ficciones y creo que las ficciones a veces te sirven para contar cosas que tú no podrías contar desde un yo autobiográfico, pero del mismo modo pienso que hay yoes autobiográficos maravillosos y muy legítimos literariamente. Entonces, no me gusta normalmente entrar en esa polémica e insisto, para mí todo al final parte de lo que ha sido tu vida y por eso también es coherente que yo os diga que lo que quiero saber de Marguerite Duras lo quiero saber a través de los libros que ella escribe. Me interesa lo que ella quiere parecer, ella también lo dice, porque además creo que parecer es una forma de ser. Eso lo decía Oscar Wilde y lo decía Kurt Vonnegut, hay que tener mucho cuidado con lo que uno parece ser porque uno acaba siendo lo que parece. Hola, ¿qué tal? Quería comentar la biografía, la autobiografía de Marguerite Duras, no comentar yo, sino que tú nos comentes. A mí me parece que esa autobiografía está escrita en un estilo muy diferente a todas las demás obras que van a llegar y que sin embargo esa escritura, que es bastante más clásica que sus obras posteriores, da lugar a una obra también extraordinaria, en mi opinión, en la cual ella parece, como siempre, excepcionalmente auténtica y parece describir su realidad, la relación con su madre, con su hermano, con toda la servidumbre, lo que había representado el padre, lo que representa Francia para ellos, lo que es la escuela, todo a la vez, incluso de una forma bastante realista. Sin embargo, yo llegué a esa autobiografía de Marguerite Duras mucho más tarde, claro que a los libros que han tenido mucho más éxito y sin embargo me di cuenta que ella me pareció la misma gran escritora en esas obras, aunque el estilo era, en mi opinión, completamente diferente e incluso
postura de escritora. Fíjate, yo tengo la misma percepción que tú. Para mí son estilos muy diferentes y aventuro la hipótesis de que quizá los estilos son muy diferentes porque ella volcó toda su voluntad literaria y toda su voluntad de estilo y toda su concepción sobre la escritura en esos otros textos en los que el material autobiográfico aparece, cristaliza a través de un lenguaje literario. Es decir, probablemente ella tenía un prejuicio sobre en qué momento era adecuado escribir con una lengua literaria o en qué momento era adecuado escribir con una lengua que no deja de ser literaria, pero puede ser más convencional. Y no por ello menos potente, como es la de la autobiografía. Pero sí que es verdad que hay esa diferencia. Y fíjate, en ese sentido yo creo que Margarit Duras es una escritora para mí muy paradójica, muy contradictoria. A mí me atrae mucho en sus libros porque creo que ella mantiene como una distancia. Es una mujer que toma una distancia, aunque esté hablando de sí misma y aunque esté hablando de cosas de una intimidad brutal, pero en ese pasito, en esa distancia que te impone como lectora, en esa mampara, en ese filtro que pone, lo que consigue es clavársete dentro. Y eso lo hace con sus obras autoficcionales. En su autobiografía es más asequible, es como si dijéramos más humana, y entonces a mí me parece muy interesante todo lo que cuenta, pero como escritora me interesa menos. Seguramente, estoy pensando en voz alta porque no me lo había planteado, pero sí, tienes toda la razón. Sí, El dolor es un libro maravilloso. El dolor, yo no sé si el dolor tiene el mismo tono que la autobiografía. El dolor está dando cuenta de una experiencia tan tremebunda, o sea, tan tremebunda que nos coloca casi en el límite de emparentar a Marguerite Duras, no sé, por una parte con la brutalidad, pero con otra parte con la inefabilidad de lo brutal que le hace pues utilizar una manera de decir muy especial. A mí ese libro me vapuleó. Es más, casi no quiero ni recordarlo. Me parece tremendo. Sí. A ti. Bueno, pues amigas, digo mayoritariamente amigas, porque hay más amigas que amigos. Amigas, algún amigo. Muchísimas gracias por haber venido aquí esta tarde. Y os quiero decir, no tengo palabras para expresaros mi gratitud a vosotros, mi gratitud a las catacracks que se inventan estas cosas maravillosas y decir eso, que me habéis pillado, o sea, que me habéis dejado sobrecogida, esa cosa multitudinaria. La última vez que estuve en Pamplona fue en la Feria del Libro. Llovía a mares y vinieron 4 valientes. O sea, esto no lo esperaba yo hoy ni de broma, aunque claro, también pienso que es por Margarit Duras. Esto ya acabo de entenderlo todo. Bueno, me voy a mi hotel a llorar. Muchas gracias.